Capítulo 2. Días de ministerio activo. En la vivienda del pescador en Capernaum, la suegra de Pedro yacía enferma de grande fiebre, y le rogaron por ella. Jesús la tomó de la mano, y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y sirvió al Salvador y a sus discípulos. Con rapidez cundió la noticia. Hizo Jesús este milagro en sábado, y por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevió a acudir en busca de curación hasta después de puesto el sol. Entonces, de sus casas, talleres y mercados, los vecinos de la población se dirigieron presurosos a la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en camillas, otros venían apoyándose en bordones o sostenidos por brazos amigos, llegaban tambaleantes a la presencia del Salvador. Hora tras hora venían y se iban, pues nadie sabía si el día siguiente hallarían aún entre ellos al divino médico. Nunca hasta entonces había presenciado Capernaum día semejante. Por todo el ambiente repercutían las voces de triunfo y de liberación. No cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Muy entrada era la noche, cuando la muchedumbre se alejó, y la morada de Simón quedó sumida en el silencio. Pasado tan largo y laborioso día, Jesús procuró descansar. Pero, mientras la ciudad dormía, el Salvador, levantándose muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Por la mañana temprano, Pedro y sus compañeros fueron a Jesús para decirle que le buscaba todo el pueblo de Capernaum. Con sorpresa, oyeron estas palabras de Cristo: también a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. En la agitación de que era presa Capernaum, había peligro de que se perdiera de vista el objetivo de su misión. Jesús no se daba por satisfecho con llamar la atención sobre sí mismo como mero taumaturgo o sanador de dolencias físicas. Quería atraer a los hombres como su Salvador. Mientras que las muchedumbres anhelaban creer que Jesús había venido como rey para establecer un reino terrenal, él se esforzaba para invertir sus pensamientos de lo terrenal a lo espiritual. El mero éxito mundano hubiera impedido su obra. Y la admiración de la frívola muchedumbre discordaba con su temperamento. No había egoísmo en su vida. El homenaje que el mundo tributa a la posición social, a la fortuna
o al talento era extraño al Hijo del Hombre. Jesús no se valió de ninguno de los medios que empleaban los hombres para granjearse la lealtad y el homenaje. Siglos antes de su nacimiento, había dicho de él un profeta: no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. Los fariseos buscaban la distinción por medio de su escrupuloso formalismo ceremonial y por la ostentación de sus actos religiosos y sus limosnas. Probaban su celo religioso, haciendo de la religión el tema de sus discusiones. Largas y ruidosas eran las disputas entre sectas opuestas, y no era raro oír en las calles la voz airada de sabios doctores de la ley empeñados en acaloradas controversias. Todo esto contrastaba con la vida de Jesús, en la que jamás se vieron ruidosas disputas, ni actos de adoración ostentosa, ni esfuerzo por cosechar aplausos. Cristo estaba escondido en Dios, y Dios se revelaba en el carácter de su Hijo. A esta revelación deseaba Jesús encaminar el pensamiento del pueblo. El sol de justicia no apareció a la vista del mundo para deslumbrar los sentidos con su gloria. Escrito está de Cristo: como el alba está aparejada su salida, suave y gradualmente raya el alba, disipando las tinieblas y despertando el mundo a la vida. Así también nacía el sol de justicia, trayendo en sus alas salud. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, sombra contra el calor. Así dice el Dios Jehová, el Criador de los cielos, y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te tendré por la mano, te guardaré, y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas.
Guiaré los ciegos por camino que no sabían. Haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis a la mar, y lo que la hinche, las islas, y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades. Las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de la piedra. Y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y prediquen sus loores en las islas. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, lugares bajos de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Escuchan ustedes la lectura del libro El Ministerio de Curación. Continuación del capítulo 2. Días de Ministerio Activo. Desde la cárcel de Herodes, donde, defraudadas sus esperanzas, Juan Bautista velaba y aguardaba, mandó 2 de sus discípulos a Jesús con el mensaje: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? El Salvador no respondió en el acto a la pregunta de estos discípulos. Mientras ellos esperaban, extrañando su silencio, los afligidos acudían a Jesús.
La voz del poderoso médico penetraba en el oído del sordo. Una palabra, el toque de su mano, abría los ojos ciegos para que contemplasen la luz del día, las escenas de la naturaleza, los rostros amigos y el semblante del libertador. Su voz llegaba a los oídos de los moribundos, y éstos se levantaban sanos y vigorosos. Los endemoniados, paralíticos, obedecían su palabra. Les dejaba la locura y le adoraban a él. Los campesinos y jornaleros pobres, de quienes se apartaban los rabinos por creerlos impuros, se reunían en torno suyo, y él les hablaba palabras de vida eterna. Así transcurrió el día, viéndolo y oyéndolo todos los discípulos de Juan. Finalmente, Jesús los llamó y les mandó que volvieran a Juan y le dijeran lo que habían visto y oído, añadiendo: Bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Los discípulos llevaron el mensaje y esto bastó. Juan recordó la profecía concerniente al Mesías. Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar a los cautivos libertad y a los aprisionados abertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, para consolar a todos los que lloran. Jesús de Nazaret era el prometido, demostraba su divinidad al satisfacer las necesidades de la humanidad doliente. Su gloria resaltaba por su condescendencia al colocarse a nuestro humilde nivel. Las obras de Cristo no sólo declaraban que era el Mesías, sino que manifestaban cómo iba a establecerse su reino. Juan percibió en revelación la misma verdad que fue comunicada a Elías en el desierto, cuando un viento grande e impetuoso rompía los montes y hacía pedazos las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y después del viento hubo un terremoto. Mas Jehová no estaba en el terremoto, y después del terremoto un fuego. Mas Jehová no estaba en el fuego. Pero después del fuego, Dios habló al profeta en voz apacible y suave. Así también iba Jesús a cumplir su obra, no trastornando tronos y reinos, no con pompa ni ostentación, sino hablando a los corazones de los hombres mediante una vida de misericordia y desprendimiento. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas, viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra, la obra interior de su espíritu y la comunión del alma con aquel que es su vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana
llevada a la perfección del carácter de Cristo. Los discípulos de Cristo han de ser la luz del mundo, pero Dios no les pide que hagan esfuerzo alguno para brillar. No aprueba los intentos llenos de satisfacción propia para ostentar una bondad superior. Desea que las almas sean impregnadas de los principios del cielo, pues entonces, al relacionarse con el mundo, manifestarán la luz que hay en ellos. Su inquebrantable fidelidad en cada acto de la vida será un medio de iluminación. Ni las riquezas, ni la alta posición social, ni el costoso atavío, ni suntuosos edificios, ni mobiliarios se necesitan para el adelantamiento de la obra, ni tampoco hazañas que reciban aplausos de los hombres y fomenten la vanidad. La ostentación mundana, por imponente que sea, carece enteramente de valor a los ojos de Dios. Sobre lo visible y temporal, aprecia lo invisible y eterno. Lo primero tiene valor tan solo cuando expresa lo segundo. Las obras de arte más exquisitas no tienen belleza comparable con la del carácter, que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en el alma. Cuando Dios dio a su Hijo a nuestro mundo, dotó a los seres humanos de riquezas imperecederas, en cuya comparación nada valen los tesoros humanos acumulados desde que el mundo es mundo. Cristo vino a la tierra y se presentó ante los hijos de los hombres con el atesorado amor de la eternidad, y tal es el caudal que, por medio de nuestra unión con Él, hemos de recibir para manifestarlo y distribuirlo. La eficacia del esfuerzo humano en la obra de Dios corresponderá a la consagración del obrero al revelar el poder de la gracia de Dios para transformar la vida. Hemos de distinguirnos del mundo, porque Dios imprimió su sello en nosotros, y porque manifiesta en nosotros su carácter de amor. Nuestro Redentor nos ampara con su justicia. Subtítulo: En su brazo cogerá los corderos. Al escoger a hombres y mujeres para su servicio, Dios no pregunta si tienen bienes terrenales, cultura o elocuencia. Su pregunta es: ¿andan ellos en tal humildad que yo pueda enseñarles mi camino?
¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Me representarán a mí? Dios puede emplear a cada cual en la medida en que pueda poner su espíritu en el templo del alma. Aceptará la obra que refleje su imagen. Sus discípulos han de llevar como credenciales ante el mundo las indelebles características de sus principios inmortales. Mientras Jesús desempeñaba su ministerio en las calles de las ciudades, las madres con sus pequeñuelos enfermos o moribundos en brazos se abrían paso por entre la muchedumbre para ponerse al alcance de la mirada de él. Ved a estas madres pálidas, cansadas, casi desesperadas, y no obstante, resueltas y perseverantes. Con su carga de sufrimientos buscan al Salvador. Cuando la agitada muchedumbre las empuja hacia atrás, Cristo se abre paso poco a poco hasta llegar junto a ellas. Brota la esperanza en sus corazones. Derraman lágrimas de gozo cuando consiguen llamarle la atención y se fijan en los ojos que expresan tanta compasión y tanto amor. Dirigiéndose a una de las que formaban el grupo, el Salvador alienta su confianza, diciéndole: ¿qué puedo hacer por ti? Entre sollozos, ella le expone su gran necesidad. Maestro, que sanes a mi hijo. Cristo toma al niño y a su toque desvanece la enfermedad. Huye la mortal palidez. Vuelve a fluir por las venas la corriente de vida y se fortalecen los músculos. La madre oye palabras de consuelo y paz. Luego, preséntase otro caso igualmente urgente. De nuevo hace Cristo uso de su poder vivificador, y todos loan y honran al que hace maravillas. Hacemos mucho hincapié en la grandeza de la vida de Cristo. Hablamos de las maravillas que realizó, de los milagros que hizo. Pero su cuidado por las cosas que se suelen estimar insignificantes es prueba aún mayor de su grandeza. Acostumbraban los judíos llevar a los niños a algún rabino para que pusiese las manos sobre ellos y los bendijera. Pero los discípulos consideraban que la obra del Salvador era demasiado importante para interrumpirla así. Cuando las madres acudían deseosas de que Cristo bendijera a sus pequeñuelos, los discípulos las miraban con desagrado. Creían que los niños no iban a obtener provecho de una visita a Jesús, y que a él no le agradaría verlos. Pero el Salvador comprendía el solícito cuidado y la responsabilidad de las madres que procuraban educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Él había oído los ruegos de ellas y las había atraído a su presencia. Una madre había salido de su casa con su hijo para encontrar a Jesús. En el camino dio a conocer su propósito a una vecina,
y ésta, a su vez, deseaba también que Cristo bendijese a sus hijos. Así que fueron unas cuantas madres con sus hijos, algunos de los cuales habían pasado ya de la primera infancia a la niñez y juventud. Al exponer las madres sus deseos, Jesús escuchó con simpatía su tímida y lagrimosa petición, pero aguardó para ver cómo las tratarían los discípulos, y al notar que éstos las reprendían y apartaban, creyendo así prestarle servicio a él, les demostró el error en que estaban, diciendo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios». Tomó entonces a los niños en brazos, les puso las manos encima y les dio las bendiciones que buscaban. Las madres quedaron consoladas, volvieron a sus casas fortalecidas y bendecidas por las palabras de Cristo. Se sentían animadas para reasumir sus responsabilidades con alegría renovada y para trabajar con esperanza por sus hijos. Si pudiéramos conocer la conducta ulterior de aquellas madres, las veríamos recordando a sus hijos la escena de aquel día y repitiéndoles las amantes palabras del Salvador. Veríamos también cuán a menudo, en el curso de los años, el recuerdo de aquellas palabras impidió que los niños se apartaran del camino trazado para los redimidos del Señor. Cristo es hoy el mismo Salvador compasivo que anduvo entre los hombres. Es hoy tan verdaderamente el auxiliador de las madres como cuando en Judea tomó a los niños en sus brazos. Los niños de nuestros hogares fueron comprados por su sangre, tanto como los de antaño. Jesús conoce la carga del corazón de toda madre. Aquel cuya madre luchó con la pobreza y las privaciones simpatiza con toda madre apenada. El que hiciera un largo viaje para aliviar el corazón angustiado de una cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo, y en su agonía de la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por el pesar de las madres. Él las consolará y auxiliará en toda aflicción y necesidad. Acudan, pues, a Jesús las madres con sus perplejidades. Encontrarán bastante gracia para ayudarlas en el cuidado de sus hijos. Abiertas están las puertas para toda madre que quiera depositar su carga a los pies del Salvador. Aquel que dijo: «Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis», sigue invitando a las madres a que le traigan a sus pequeñuelos para que los bendiga.
Subtítulo: Responsabilidad de los padres. En los niños allegados a él, veía el Salvador a hombres y mujeres que serían un día herederos de su gracia y súbditos de su reino, y algunos mártires por su causa. Sabía que aquellos niños le escucharían y le aceptarían por redentor con mejor voluntad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios según el mundo, pero duros de corazón. Al enseñarles, se colocaba al nivel de ellos. Él, la majestad de los cielos, respondía a sus preguntas y simplificaba sus importantes lecciones para que las comprendiera su inteligencia infantil. Plantaba en la mente de ellos la semilla de la verdad, que años después brotaría y llevaría fruto para vida eterna. Al decir Jesús a sus discípulos que no impidieran a los niños el acercarse a Él, hablaba a sus seguidores de todos los siglos, es decir, a los dirigentes de la Iglesia, ministros, ancianos, diáconos y todo cristiano. Jesús atrae a los niños y nos manda que los dejemos venir, como si nos dijera: vendrán si no se lo impedís. Guardaos de dar torcida idea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengáis a los pequeñuelos alejados de Él con vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños se figuren que el cielo no sería lugar placentero si estuvieseis vosotros en él. No habléis de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obréis como si no fuera de esperar que aceptaran a Cristo en su niñez. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador hayan de renunciar a cuanto llena la vida de gozo. Mientras el Espíritu Santo influye en los corazones de los niños, colaborad en su obra. Enseñadles que el Salvador los llama y que nada le alegra tanto como verlos entregarse a Él en la flor y lozanía de su edad. El Salvador mira con infinita ternura las almas que compró con su sangre. Pertenecen a su amor. Las mira con indecible cariño. Su corazón anhela alcanzar no sólo a los mejor educados y atractivos, sino también a los que por herencia y descuido presentan rasgos de carácter poco lisonjeros. Muchos padres no comprenden cuán responsables son de estos rasgos en sus hijos. Carecen de la ternura y la sagacidad necesarias para tratar a los que yerran por su culpa. Pero Jesús
Mira a estos niños con compasión. Sabe seguir el rastro desde la causa al efecto. El obrero cristiano puede ser instrumento de Cristo para atraer al Salvador a estas criaturas imperfectas y extraviadas. Con prudencia y tacto puede granjearse su cariño, puede infundirles ánimo y esperanza, y mediante la gracia de Cristo puede ver cómo su carácter se transforma, de modo que resulte posible decir con respecto a ellos: de los tales es el reino de Dios. Durante todo el día, la gente se había apiñado en derredor de Jesús y sus discípulos, mientras él enseñaba a orillas del mar. Habían escuchado sus palabras de gracia, tan sencillas y claras, que para sus almas eran como el bálsamo de Galaad. El poder curativo de su divina mano había suministrado salud al enfermo y vida al moribundo. Aquel día les había parecido como el cielo en la tierra, y no se daban cuenta del tiempo transcurrido desde que comieran. Subtítulo: 5 panecillos alimentan a una muchedumbre. Hundíase el sol en el poniente, y sin embargo el pueblo tardaba en irse. Finalmente, los discípulos se acercaron a Cristo para instarle a que, por consideración de ellas mismas, despidiera a las gentes. Muchos habían venido de lejos y no habían comido desde la mañana. Podían obtener alimentos en las aldeas y ciudades cercanas. Pero Jesús dijo: «Dadles vosotros de comer». Luego, volviéndose hacia Felipe, le preguntó: «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Felipe echó una mirada sobre el mar de cabezas y pensó cuán imposible sería alimentar a tanta gente. Respondió que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno comiese un poco. Preguntó Jesús cuánto alimento había disponible entre la gente. «Un muchacho está aquí», dijo Andrés, «que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos?». Jesús mandó que se los trajeran. Luego dispuso que los discípulos hicieran sentar a la gente sobre la hierba. Hecho esto, tomó aquel alimento y, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos
12 cestas llenas. Merced a un milagro del poder divino, dio Cristo de comer a la muchedumbre, y sin embargo, cuán modesto era el manjar provisto. Solo unos peces y unos panes que constituían el alimento diario de los pescadores de Galilea. Cristo hubiera podido darle al pueblo una suntuosa comida, pero un manjar preparado únicamente para halago del paladar no les hubiera servido de enseñanza para su bien. Mediante este milagro, Cristo deseaba dar una lección de sobriedad. Si los hombres fueran hoy de hábitos sencillos, y si viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, como Adán y Eva en un principio, habría abundantes provisiones para satisfacer las necesidades de la familia humana. Pero el egoísmo y la gratificación de los apetitos trajeron el pecado y la miseria, a causa del exceso por una parte y de la necesidad por otra. Jesús no procuraba atraerse al pueblo satisfaciendo sus apetitos. Para aquella gran muchedumbre, cansada y hambrienta, después de tan largo día lleno de emociones, una comida sencilla era prenda segura de su poder y de su solícito afán de atender a las necesidades comunes de la vida. ¿No ha prometido el Salvador a sus discípulos el lujo mundano? El destino de ellos puede hallarse limitado por la pobreza, pero ha empeñado su palabra al asegurarles que sus necesidades serán suplidas, y les ha prometido lo que vale más que los bienes terrenales: el permanente consuelo de su propia presencia. Comido que hubo la gente, sobraba abundante alimento. Jesús mandó a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Estas palabras significaban más que recoger las sobras en cestas. La lección era doble: nada debe ser malgastado. No hemos de perder ninguna ventaja temporal. No debemos descuidar cosa alguna que pueda beneficiar a un ser humano. Recojamos todo cuanto pueda aliviar la penuria de los hambrientos del mundo. Con el mismo cuidado debemos atesorar el pan del cielo para satisfacer las necesidades del alma. Hemos de vivir de toda palabra de Dios. Nada de cuanto Dios ha dicho debe perderse. No debemos desoír una sola palabra de las referentes a nuestra eterna salvación. Ni una sola debe caer al suelo como inútil. El milagro de los panes enseña que dependemos de Dios. Cuando Cristo dio de comer a los 5,000, el alimento no estaba a la mano.
a simple vista, no disponía de recurso alguno. Estaba en el desierto, con 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Él no había invitado a la muchedumbre a que le siguiese hasta allí. Afanosa de estar en su presencia, había acudido sin invitación ni orden. Pero él sabía que después de escuchar sus enseñanzas durante el día entero, todos tenían hambre y desfallecían. Estaban lejos de sus casas y ya anochecía. Muchos estaban sin recursos para comprar qué comer. El que por causa de ellos había ayunado 40 días en el desierto, no quiso consentir que volvieran ayunos a sus casas. La providencia de Dios había puesto a Jesús donde estaba, y dependía de su Padre Celestial para disponer de medios con que suplir la necesidad. Cuando nos vemos en estrechez, debemos confiar en Dios. En todo trance, debemos buscar ayuda en aquel que tiene recursos infinitos. En este milagro, Cristo recibió del Padre, lo dio a sus discípulos, los discípulos al pueblo, y el pueblo se lo repartió entre sí. Así también, todos los que están unidos con Cristo recibirán de Él el pan de vida y lo distribuirán a otros. Los discípulos de Cristo son los medios señalados de comunicación entre Él y la gente. Cuando los discípulos oyeron la orden del Salvador, «Dadles vosotros de comer», surgieron en sus mentes todas las dificultades. Se preguntaron, ¿iremos a las aldeas a comprar alimentos? ¿Pero qué dijo Cristo? «Dadles vosotros de comer». Los discípulos trajeron a Jesús todo cuanto tenían, pero Él no los invitó a comer. Les mandó que sirvieran al pueblo. El alimento se multiplicó en sus manos, y las de los discípulos, al tenderse hacia Cristo, nunca quedaban vacías. La escasa reserva alcanzó para todos. Satisfecha ya la gente, los discípulos comieron con Jesús del precioso alimento venido del cielo. Cuando vemos las necesidades de los pobres, ignorantes y afligidos, ¿cuántas veces flaquean nuestros corazones? Preguntamos, ¿qué pueden nuestra débil fuerza y nuestros escasos recursos para satisfacer tan terrible necesidad? ¿No deberíamos esperar que alguien más competente que nosotros dirija la obra o que alguna organización se encargue de ella? Cristo dice, «Dadles vosotros de comer». Valeos del tiempo, de los medios, de la capacidad de que disponéis. Llevad a Jesús vuestros panes de cebada. Aunque vuestros recursos sean insignificantes para alimentar a millares de personas, pueden bastar para dar de comer a una sola. En manos de Cristo pueden hartar a muchos. A imitación de los discípulos, dad lo que tenéis. Cristo multiplicará la ofrenda y recompensará la sencilla confianza y la buena fe que en Él se haya depositado. Lo que parecía escasa provisión resultará abundante festín. El que siembra con mezquindad
con mezquindad también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Puede Dios hacer que toda gracia abunde en vosotros, a fin de que, teniendo siempre toda suficiencia en todo, tengáis abundancia para toda buena obra, según está escrito. Ha esparcido, ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra simiente al sembrador y pan para manutención, suministrará y multiplicará vuestra simiente para sembrar, y aumentará los productos de vuestra justicia.